una herramienta que está relacionada al análisis de datos, principalmente, que se llama Microsoft Fabric. Y vamos a dividir la sección en dos partes. Primero vamos a hacer una parte que es teórica, donde vamos a explicar un poquito cómo funciona Microsoft Fabric, y después ya nos metemos en un demo y ahí revisamos la plataforma y vamos a revisar algo que se llama la arquitectura de medallones. Como les decía, esto es bien dinámico. Cualquier duda que tengan la van dejando ahí en el chat y ahí la vamos conversando. Entonces, empecemos y vamos a hablar del tema de Microsoft Fabric, o incluso hablar de cualquier tema hoy día en el mundo. Tenemos que darle un contexto y ese contexto ahora siempre está relacionado a la inteligencia artificial. Hoy día me imagino que todos ustedes están usando algún tipo de herramienta relacionada a la inteligencia artificial. Es lo que es el estándar hoy en día. Si no lo están haciendo, invito a que lo hagan, que se suban a este barco, porque este tipo de aceleración o la forma como se está moviendo la tecnología hoy en día es tan rápida que si hoy ustedes no se suben a la inteligencia artificial, en 2 años van a estar obsoletos. Así que se los planteo de esa forma. Y la pregunta que se deben estar haciendo, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con el tema que vamos a ver hoy día? Y tiene mucha relación porque la inteligencia artificial está basada en datos. Los datos son, como dice el slide ahí, dice, los datos son el combustible que impulsa la idea. Y aquí esto es una opinión muy personal. Yo creo que hemos avanzado mucho en la adopción de la inteligencia artificial, pero nos saltamos un paso. Tiene que ver con la calidad de los datos. No podemos tener inteligencia artificial funcional si eso está accediendo a datos que no son de buena calidad. Y ese es un cuestionamiento que tienen que hacerse ustedes en sus organizaciones. No sacan nada con tener la mejor licencia de inteligencia artificial si en su SharePoint o donde está accediendo esa gente a esos datos, ustedes no han revisado que la data esté correcta. Así que ese es otro desafío que les dejo. Revisen esa parte. Si no, se van a encontrar con respuestas en estos modelos, en estos agentes, que no van a ser correctas. Y eso sí es un problema. En ese contexto, entendiendo la importancia que tienen los datos hoy en día, Microsoft, en el mundo Microsoft, la herramienta que yo tengo para manejar datos se llama Microsoft Fabric. Y aquí hay que hacer un poquito de historia de cómo nace Microsoft Fabric. Hace un par de años, Microsoft tenía en distintas partes ciertas herramientas que te permitían trabajar con datos. Por ejemplo, en Azure tú podías trabajar con Azure Data Factory, podías hacer analítica en cuanto a los datos. Y por otro lado tenías todo lo que tenía que ver con los dashboards y los paneles en Power BI. Entonces, lo que hizo Microsoft, tomó la decisión, dijo, ¿sabes qué? Vamos a tomar todas las herramientas que tienen relación con analítica y las vamos a colocar en una sola plataforma. Y esa plataforma ahora se llama Microsoft Fabric. Si ustedes están trabajando con Power BI hoy en día, el camino natural o la evolución natural donde ustedes debiesen llegar se llama Microsoft Fabric. Aquí un poco voy a explicar de qué trata cada elemento. El primero de los elementos que tenemos en este slide es el Data Factory, el cual nos permite, por ejemplo, hacer transformaciones de proceso ETL. Está ahí la data, y llevarla. En Microsoft Fabric nosotros podemos hacer analítica, montar almacenes de datos, y a partir de esos almacenes de datos yo hacer consultas sobre esos datos, modelarlas y entregar respuestas para mi organización. También en el último tiempo
Microsoft Fabric permite crear base de datos dentro de la plataforma, base de datos del tipo SQL. También dentro de Fabric yo puedo hacer inteligencia en tiempo real. Es decir, yo podría tener conectados sensores, esos sensores empezar a emitir información, empezar a información y hacer inteligencia sobre esos datos. Y el siempre conocido herramienta, que me imagino que lo han usado en alguna vez o han visto un panel que se llama Power BI, que es muy famoso, es muy conocido, que te permite contar historias a través de paneles gráficos. Realiza un modelamiento, eso le da tu panel y ese panel nos entrega información que por lo general está relacionada a la inteligencia de negocios. Y esto está en preview, así que esto también es una innovación que está realizando Microsoft, que se llama IQ. Y lo que va a permitir este IQ es que tú generes modelos semánticos y a partir de estos modelos semánticos tú empieces a generar conceptos. Por ejemplo, que la venta tenga el mismo concepto en toda tu organización, que las compras tengan el mismo concepto en tu organización en cuanto a los datos. ¿Qué va a permitir esto? Que después los agentes de inteligencia artificial que tú montes sobre este tipo de herramientas comprendan de mejor forma los datos. Es inteligencia artificial sobre modelos semánticos. Es una capa entre, por ejemplo, un copilot y mi modelo semántico que he definido aquí en análisis o base de datos. Esto está en preview, pero es lo que se viene. Estos son los principales elementos de la plataforma Microsoft Fabric. Y esto se monta en estos tres elementos que tengo aquí abajo. El primero es Copilot. Microsoft Fabric tiene su propio Copilot. Copilot son agentes de inteligencia artificial que son bien conocidos en el mundo de 365, que el que se usa es Copilot 365, que es específico para, por ejemplo, Word, Excel, trabaja en ese mundo, pero esta plataforma de Microsoft Fabric tiene su propio Copilot. ¿Qué quiere decir esto? Que con este Copilot tú puedes, mediante lenguaje natural, por ejemplo, generar modelos, o generar paneles, o hacer consultas en lenguaje natural sobre los datos. Esto el almacenamiento dentro de Fabric. Todas estas herramientas funcionan encima de algo que se llama OneLake, que no es más que almacenamiento. Después lo vamos a explicar un poco mejor. Y Pureview es cuando yo hablo de gobernanza sobre los datos, para darle control. Para que los datos estén coherentes, por ejemplo, con el manual de calidad de mi organización. Preguntas hasta ahora. Ahí me la pueden dejar en el chat. Lo van conversando. Como les decía, esto es súper importante y esto siempre me lo preguntan los clientes, porque se tiende mucho a pensar que si yo adquiero una licencia, por ejemplo, de Copilot 365, que está inmerso en el mundo de la ofimática, eso me va a servir para utilizarlo en Fabric. La respuesta es no. Si tú quisieras tener un Copilot específico para Fabric, tú tienes que aprovechar y gratuitamente tú vas a poder utilizar Copilot. Pero es un Copilot específico para ese ambiente de datos. No es el mismo Copilot que está en el mundo de 365. Y como les decía, con ese Copilot, mediante tu lenguaje natural, tú podrías generar código DAX, crear modelos, crear dashboard. El elemento principal, donde se monta toda la plataforma de Fabric, se llama OneLake. ¿Qué es el OneLake? Es el OneDrive para datos. ¿Qué quiere decir? Que en este OneLake, toda la data que tiene mi empresa, esté modelada o no, yo la puedo ir almacenando ahí. ¿Cuál es la idea? Que exista solamente una fuente de datos para toda la organización y no que cada usuario o equipo tenga sus propios datos, sino que tenga un repositorio centralizado y dentro de ese repositorio centralizado yo voy dando permisos
o generando carpetas de acuerdo a cómo la vayan ocupando los distintos equipos. Y este wallet tiene la cualidad que funciona igual que un OneDrive. Yo lo puedo instalar en mi computador y mediante esa conexión, yo incluso podría desde mi equipo empezar a subir datos a este wallet. Dentro de este wallet yo podría tener modelos semánticos, almacenes de datos, lagos de datos, etc. Ahí un poco la definición gráfica de lo que habíamos conversado. Todos los datos todas las transformaciones que yo voy generando, toda la analítica, las bases de datos que se vayan generando, los informes, todo va quedando montado en el mismo OneLake. Y la gracia de este OneLake también es que yo puedo conectar fuentes externas, incluso puedo generar accesos directos a los datos o reflejar hacia OneLake. Por ejemplo, yo podría tener datos en AWS, un S3, y eso genera un acceso directo a OneLake. Entonces yo voy a tener acceso directo a la data para después modelarla y transformarla mediante las herramientas que están en la parte superior. Como les decía, esto se puede trabajar de dos formas, con accesos directos, o lo que se está haciendo ahora es que tú puedas crear reflejos de base de datos dentro de OneLake. ¿Y qué es un reflejo? No es más que un símil o una analogía cuando uno se mira al espejo. O sea, tú vas a tener tu información, por ejemplo, en tu base de datos de Postgres. Y lo que va a hacer esta conexión es crear un reflejo completo de tu base de datos dentro de OneLake. ¿Qué te permite eso? Que tu data esté sincronizada y le logres dar integridad a los datos. O sea, no trabajes con datos que estén desactualizados, por ejemplo. Ahí, entre las herramientas que tú puedes reflejar, tienes Oracle, tienes Postgres, MySQL, SQL Server, Snowflake, MongoDB, etc. Y aquí seguimos avanzando. ¿Cómo funciona en términos de aprovisionar Fabric? Esto se aprovisiona mediante una suscripción de Azure. Y dentro de la suscripción de Azure lo que tú generas es una capacidad. ¿Qué es una capacidad? Pensemos, hagamos un símil con un computador, con un servidor que tiene cómputo. Entonces, de acuerdo a lo que tú quieras hacer, vas a necesitar mayor o menor capacidad. Por ejemplo, si yo quiero hacer transformaciones básicas, solamente revisar informes, yo perfectamente podría optar por capacidades un poco más pequeñas. Pero, por ejemplo, si yo quisiera hacer transformaciones con Big Data, con modelos semánticos muy grandes, con notebooks de Spark, yo tendría que ocupar capacidades un poquito más altas y obviamente, mientras más unidad de capacidad yo necesito, mayor va a ser mi costo. Esto es interesante porque a partir de la capacidad F64, aquellos que visualizan los informes que yo genero con Power BI Pro ya no necesitan licencia. Entonces, pensemos en una organización grande que tiene 1000 trabajadores, tiene 800 visualizadores. Entonces, en ese caso te convendría no comprar licenciamiento Power BI Pro, sino aprovisionar una capacidad F64, asociarla al espacio de trabajo, generar ahí tus transformaciones, tus dashboards, y ahí los visualizadores ya no requerirían una licencia Power BI Pro. Esto tengo que hacer el alcance porque siempre cuando tengo conversaciones con clientes surge esta conversación. Porque hay mucho, y eso no es así. Power BI es parte de Fabric. El principal, la principal función de Fabric es hacer analítica moderna. No es para reemplazar el licenciamiento. De hecho, tú para generar los espacios de trabajo dentro de Fabric siempre vas a necesitar una licencia, al menos una licencia de Power BI Pro.
el único reemplazo que tú haces en términos de licenciamientos nace a partir de un F64. ¿Ok? Para que quede esa información. Consulta. Aquí ya terminamos la parte teórica. Ahora nos vamos a meter un tema más, vamos a hacer un demo, vamos a revisar un poco una arquitectura. Consultas que tengan hasta ahora. ¿Se entiende bien lo que es Fabric? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona el licenciamiento? ¿Ustedes utilizan Power BI Pro? La licencia no entendí. Ok, aquí ¿qué parte de la licencia no entendiste? Por favor, ahí si me puedes clarificar y yo te doy la respuesta, Doc. Me están preguntando el tema de capacidad de usuario. Ok, Fabric en sí no es una licencia, es una capacidad, es cómputo. Entonces, pensemos que tú estás generando procesos ETL, transformaciones. Entonces, creaste una capacidad de Fabric, la asociaste a tu espacio de trabajo. Cuando tú quieras crear un informe, siempre va a necesitar una licencia de Power BI Pro. Eso no se va a eliminar nunca. Ahora bien, después que yo levanto los informes que están asociados a mi capacidad de Fabric, si yo estoy en un F2 o un F4, cuando yo comparta ese informe de Power BI Pro, los visualizadores van a requerir una licencia de Power BI Pro. Así funciona. Cuando ustedes crean algún panel de Power BI Pro, cuando ustedes lo comparten, que no sea público, los usuarios, los visualizadores, les va a pedir una licencia de Power BI Pro. ¿Qué es lo que pasa? Que si mi espacio de trabajo, donde yo generé mi informe, está asociado a una capacidad F64 de Fabric, cuando los visualizadores ingresen a ver ese panel, ya no les va a pedir ese licenciamiento. Entonces, lo que uno debe aquí balancear, porque esto vale alrededor de $5.000 mensuales, F64. Entonces, lo que tengo que balancear es cuánto me estoy ahorrando el licenciamiento comparado con lo que me estoy gastando en una capacidad F64. Entendiendo que Fabric no solamente es Power BI Pro, lo que te permite reemplazar, por ejemplo, tu Power BI Desktop o hacer transformaciones que estabas haciendo en otra herramienta. Es mucho más que una plataforma donde tú levantas informes. ¿Se entendió? ¿Sí, no? Ok, actualmente tengo Power BI Pro publicado y compartido con otros usuarios, pero ahora ya no les deja abrir, así les comparta. ¿Es por eso? Sí, tal cual. Los términos de licencia hoy en día de Microsoft dice que si tú compartes con Power BI Pro, los usuarios tienen que tener Power BI Pro. ¿Más consultas que tengan? Si no, avanzamos hacia la parte práctica. Ok, les voy a compartir. Aquí me hacen una pregunta antes de pasar. Me dice, en mi caso tengo capacidad F8 y con el licenciamiento que tengo en mi tenant solo le hacen un licenciamiento Fabric gratis y pueden visualizar. Habría que ver cómo lo estás compartiendo, porque puede ser un informe que esté público, pero si están ingresando o tienen licenciamiento o estás compartiendo de una forma que es distinta. Ok, claro, entendido. Después el consultor me dice, entendido, gracias, había posibilidad de 60 días con Fabric Free, pero entonces ya no permite. Sí. Ahora lo que tú puedes hacer es ocupar otro usuario y con otro usuario crear otros 60 días. No sé si todavía se permite, pero hasta hace un tiempo se podía hacer. Fabric tiene capas gratuitas para entrenamiento como Snowflake AWS, sí. Puedes todavía
adquirir o probar el licenciamiento de Fabric, y ahí va a tener 60 días para hacer ese tipo de pruebas. Claro, si comparten dentro de SharePoint no público. Sí, es básicamente lo mismo porque lo están montando. Estás ocupando como, más que no es, cuando tú lo compartes mediante SharePoint, básicamente estás embebiendo el informe. Funciona igual como un Power BI Embedded. Cuando tú utilizas otro, aquí me salgo un poquito desde Fabric, cuando tú utilizas Power BI Embedded y, por ejemplo, compartes con usuarios que están fuera de tu organización, lo que hace es levantar un servidor de reportes, tú embedes ese informe, entonces por eso los usuarios tampoco necesitan licenciamiento. Ok. Sí, sí, es tal cual lo que dice el consultor. Ahí van a necesitar un licenciamiento. Así que tienen que empezar a revisar ese tipo. Hay que ver qué es lo que les sale más barato. Otra opción, y es como les comentaba, es utilizar Power BI en vez o en la misma capacidad de Fabric. Y tú, por ejemplo, generar una aplicación. Y esa aplicación que tú incrustar ahí los informes. Y esos informes que los pueden revisar otros usuarios. Ok, Jonathan, ahora nos vamos a meter en el demo y ahí les explico dónde ustedes pueden probar el licenciamiento de Power BI. Ahora les voy a compartir mi pantalla. Si me dan un segundo. Ustedes ahí me avisan si se ve, por favor. Ahí dedito para arriba, si se ve, por favor. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, esta es la plataforma de Fabric. Para aquellos que utilizan Power BI o están en ese ambiente, si yo me voy a la esquina inferior izquierda, yo puedo ir cambiando los distintos ambientes donde me puedo mover. Por ejemplo, estoy en Power BI aquí. Entonces, este es el típico, si ustedes se meten a Power BI en línea, les va a aparecer esta forma de trabajar. Entonces, perfectamente, si se van aquí, pueden ir a Fabric. ¿Cómo se activan los trials cuando tú ya tienes un licenciamiento? Tú vas a la esquina superior derecha, donde está tu cuenta, y aquí te va a aparecer un botón verde que dice iniciar prueba. Tal cual. Ahí alguien lo puso muy bien. Muchas gracias, Víctor. Tal cual. Así que se van aquí, en la esquina, le colocan iniciar prueba y listo. Les va a dar 60 días para que puedan utilizarlo. Muchas gracias, Víctor. Ok, esta es la plataforma de Fabric. Aquí hay muchas cosas que se pueden hacer y va a depender un poco de en qué áreas ustedes se muevan. Por ejemplo, si yo quisiera hacer análisis de datos básico, le hago clic aquí, me va a dar una orquestación que va a sumar estos elementos. Tener data, almacenarla, visualizar, traquearla. Yo podría partir con una nueva área de trabajo, aquellos que están habituados al uso de Power BI. Perfectamente aquí ustedes se van a una nueva área de trabajo y perfectamente ahí pueden crear informes, trabajar como siempre lo han hecho, no hay problema en eso. Aquí, como les decía, ustedes pueden hacer muchas cosas, incluso utilizar inteligencia artificial, modelos de lambda, modelos básicos de aprendizaje, pero lo que vamos a hacer principalmente aquí es crear una arquitectura de medallones. Aquellos que están en el mundo de la analítica, hoy día esta es la arquitectura que se está utilizando. En términos generales, ¿de qué se trata? Que tú pasas los datos por distintas medallas de acuerdo a la calidad que le vayas dando. ¿Por qué se realiza de esa forma? Porque lo que se busca es tener una sola fuente de datos, una sola verdad, y que tú les vayas agregando calidad de acuerdo a lo que sea necesario para cada equipo,
¿Para qué? Para que los equipos no gasten, por ejemplo, un equipo comercial solamente acceda a la medalla oro y no tenga que rehacer procesos que él no tendría por qué rehacer y tampoco tendría por qué tener conocimiento de cómo hacerlo. Entonces, esto se ve de mejor forma en términos gráficos. Solamente para crear esta arquitectura de medalla, yo me voy aquí a medallones y me va a generar esta orquestación. Lo voy aquí a seleccionar y lo que va a hacer es crear un área de trabajo. Entonces, por ejemplo, a esta le puedo colocar área medallas, y donde yo defino que esta área de trabajo está vinculada a una capacidad de fábrica, aquí abajo. Por ejemplo, yo perfectamente podría crear esta área de trabajo, relacionarla a Power BI Pro y voy a poder hacer cosas de Power BI y seguir funcionando como siempre. Pero en este caso yo quiero asociarla a una capacidad de Fabric, si la tuviese creada, o a la prueba de Fabric, que es la que ustedes podrían acceder si quieren probar Fabric. Entonces le digo prueba de Fabric, defino si lo que voy a hacer es muy grande, coloco un modelo semántico grande, o si mi modelo semántico es pequeño, lo defino de esa forma. Y le doy a aplicar. Y eso va a crear un área de trabajo. Esa área de trabajo que va a contener, me voy aquí a arquitectura de medallas, de medallones, les va a generar esto. Entonces, para aquellos que están recién empezando en el mundo de la analítica, les recomiendo que utilicen este tipo de arquitecturas. Y este tipo también de herramientas, porque te facilita el proceso de tú estás pasando la información de una medalla a otra. Entonces, como les decía, pues la gracia de esta, o la principal virtud de esta arquitectura es que, por ejemplo, tu equipo comercial solamente ingrese a esta parte, a los datos solo. Entonces, tú en estos datos solo tú podrías tener múltiples modelos semánticos. Entonces, va a venir el equipo comercial de finanzas, por ejemplo, y tu equipo de finanzas solamente va a trabajar sobre un modelo semántico que esté relacionado a lo que ellos quieran hacer. Y no tener ellos tener sus propios datos y empezar a hacer ellos sus propias transformaciones, su propia extracción. Si no tienes una sola fuente de datos, una sola verdad, y a partir de eso los equipos obtienen información de acuerdo a lo que ellos realmente necesiten. ¿Qué otra cosa permite esta arquitectura de medalla? Que, por ejemplo, ingeniero de datos y científico de datos trabajen sobre la misma data. Para un ingeniero de datos quizás sea interesante trabajar aquí, en los datos plateados, pero quizás para un científico de datos, que necesita data quizás más cruda para hacer entrenamiento de modelos, por ejemplo, Machine Learning, quizás les sirva estar en datos bronce. Entonces, no tienen múltiples fuentes de datos y eso también permite dar mejor gobernabilidad a la información que maneja tu organización. ¿Se entiende cómo funciona la arquitectura? Si tienen dudas, me preguntan y profundizamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este demo? Vamos a tomar estos datos que están aquí, que están en formato CSV, y los vamos a llevar a un informe. Entonces los vamos a ir pasando por las distintas medallas hasta llegar a un informe final, hasta un dashboard. Esa es como la gracia de lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a hacer algunas simplificaciones, no vamos a hacer transformaciones, las transformaciones ya las tengo listas, porque me interesa más que enseñar a modelar, sino que se entienda cómo funciona Fabric y cómo esto les puede ser útil a ustedes. Aquí consultor, y antes de avanzar me dice, para compartir informes, si mi team no tiene Power BI Pro, podría hacerlo compartiendo una app. ¿Cómo sería, por favor? Ya. Si yo tuviese un informe aquí, esto es una capacidad de estos cómputos. Yo podría crear mi propia aplicación. Entonces, en mi aplicación, que yo generé con código, hice toda la lógica de negocio,
en el lenguaje que yo esté trabajando, dentro de esa aplicación yo puedo generar una especie de token y APIs que se conectan a Fabric y lo que hacen es tomar este informe que yo generé en este espacio de trabajo y lo incrustan en la aplicación que yo desarrollé. Pero yo tengo la responsabilidad de hacer todo el desarrollo de la aplicación. Es decir, tengo que trabajar en la lógica de autenticación también. Y eso funciona puede funcionar de dos formas, con Power BI Embedded mediante Azure o con Microsoft Fabric, que también es una capacidad, también es cómputo que tú puedes relacionar esa aplicación. Eso en términos simples. Ok, volvamos entonces al demo que vamos a hacer. Y aquí vamos a mostrar vamos a ir paso por paso. Entonces, pensemos que yo quiero transformar los datos y esto llevarlo a algún informe. Entonces, lo primero que yo debiese hacer es realizar una ingesta de datos. Esta ingesta de datos se puede realizar de distintas formas. Entonces, yo lo primero que hago, me voy aquí a nuevo elemento. Entonces, en este caso, lo que podría hacer es un trabajo de copia. Entonces, le voy aquí a trabajo de copia, le doy un nombre, le voy aquí a crear, y esto me va a crear un artefacto que me va a permitir hacer esa conexión con alguna fuente de datos que yo defina. Y esto es un poco la versatilidad que tiene Fabric. Que yo podría definir cualquiera de los distintos orígenes de datos que aquí aparecen y realizar una conexión y extraer la data. Entonces podría conectarme a una base de SQL, o una base de datos SAP HANA, Google BigQuery, Dataverse, FTP, SFTP, Oracle, etc. Entonces hago la conexión, por ejemplo, pensemos que es una base de datos MySQL. Defino la conexión, me conecto y extraigo la información que está ahí. Esa es una forma. Entonces, tomo los datos, elijo los datos, elijo dónde los voy a llevar, configuro cuáles son las tablas y voy extrayendo datos para yo modelarla. Eso es una forma. Y aquí voy a volver de nuevo a mi arquitectura de medallones. Otra forma podría ser utilizar algo que se llama flujo de datos Gen 2. Y este flujo de datos Gen 2 funciona o es muy similar a Power BI Desktop. Si ustedes están habituados con Power BI Desktop, podrían perfectamente utilizar un flujo de datos Gen 2 para extraer la data. Recuerden que en esta primera parte nosotros lo vamos a llevar a la primera medalla, que es bronce. Lo único que queremos en bronce es tener data que es cruda. Ahí no queremos hacer transformaciones. Esa es como la lógica de esta arquitectura. Y solamente vamos a extraer data y la vamos a dejar cruda en un lago de datos. Entonces eso perfectamente yo lo podría hacer con un flujo de datos Gen 2. Entonces me bastaría aquí solamente obtener datos. Me voy, por ejemplo, aquí a la carpeta de SharePoint, siguiendo el ejemplo que queremos hacer. Aquí me va a pedir loguear. Esperemos que se loguee bien. Consultas por mientras. Avanzamos. Bien. Esto carga aquí, o si no. Bueno, en todo caso, más que este flujo de datos Gen 2 se los muestro, porque no lo vamos a hacer tampoco de esta forma.
Les voy a mostrar otra forma, dos formas más. Nos va a quedar con la última. Entonces, otra forma de tú extraer datos es algo que se llama canalizaciones. Y estas canalizaciones que te permiten, por ejemplo, programar la extracción de datos. Entonces, pensemos que tú tienes un repositorio en algún lado, y esa información va cambiando todos los días. Entonces, tú requieres que todo eso se vaya todos los días, se vaya cayendo la data y la vaya dejando en tu lago de datos. Entonces, aquí me voy a actividad de canalización, entonces le digo copiar datos. Y lo único que tengo que hacer aquí después es configurarlo. Entonces, defino mi origen. ¿Cuál es el tipo de conexión? Por ejemplo, un archivo de SharePoint, una lista. Y yo después defino dónde lo quiero llevar. Y esto después perfectamente yo puedo colocar aquí una programación y ahí decir que esto lo haga todos los días. Eso es otra forma. Para el ejemplo que estamos realizando, tampoco tiene mucho sentido que lo hagamos de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer para este ejercicio es crear algo que se llama acceso directo. Directo es que está sincronizado de inmediato. No pasas por esta ingesta, sino que accedes directamente a donde están los datos. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es crear un lago de datos. ¿Qué es un lago de datos? Es donde se almacena toda la información. Y eso está dentro de OneLake. Entonces, nos vamos aquí a los datos de bronce. Nos vamos a nuevo elemento y vamos a crear un Lighthouse. A este Lighthouse le vamos a llamar Sales. Vamos a marcar esto y le vamos a dar crear. Ahí se está creando nuestro almacén de datos. Entonces, en este almacén de datos, lo que vamos a hacer es guardar toda la información. Volviendo al principio, tenemos un almacén de datos para la organización y ahí los distintos equipos pueden ir trabajando. Y este almacén de datos va a quedar guardado en nuestro OneLake. Entonces, perfectamente yo podría conectar este almacén de datos con mi equipo y yo desde mi equipo empezar a copiar archivos dentro de este almacén, de este lago de datos. Entonces, como les decía, dentro de estos lagos de datos tú puedes tener archivos que están en crudo o tablas que ya tú modelaste. Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es crear un acceso directo, como les decía. Entonces nos vamos a archivo, nuevo acceso directo, y nos vamos a crear un acceso directo a la carpeta SharePoint, donde tenemos nuestra información. Hago clic aquí, selecciono la conexión a mi sitio, le doy siguiente. Ahí, si ustedes partieron de cero, le pueden dar a nueva conexión y ahí colocar su usuario, su contraseña, cuál es el sitio. Aquí esto ya lo tengo configurado. Y ahí va a cargar los datos que yo tengo. Entonces, si se fijan, y me voy aquí a documentos, me abrí la carpeta que yo tengo en mi SharePoint, que es la misma que tengo acá, que se llama Documentos Data Fabric. Ahí tengo la información que yo quiero modelar. Entonces vuelvo acá, la marco y me va a mostrar los tres archivos. Ahí está cargando el contenido y ahí están los tres archivos. Ahí se genera un acceso directo, no tuve que hacer una extensión, una copia de datos, sino que esto está trabajando directamente con la carpeta. Aquí le doy siguiente. Aquí
yo podría incluso transformar los datos. Esto es llevarlo a modelo delta. Pero como les decía, la gracia de esta arquitectura es que tú tengas un repositorio donde está tu data cruda. Y después vaya avanzando en las medallas. Entonces aquí no vamos a hacer nada. Lo único que vamos a hacer es generar un acceso directo para tener nuestra información cruda, sin transformaciones. Lo voy aquí a omitir. A esto incluso le voy a cambiar el nombre. Y esto lo voy a llamar bronce, que es donde va a estar la información sin transformaciones. Y le voy a crear. Está creando los accesos directos. Entonces voy a aprovechar de responder una consulta aquí. Si mis datos no los tengo en Wallet, Lake, sino en el servidor SQL o HANA, que es DB, ¿también se puede conectar o hay que crear primero el Wallet? Y va a tener que crear el Wallet, porque de alguna forma va a tener que almacenar esa información que tú traigas hacia, hacia tus transformaciones. Otra forma sería crear un acceso directo o un reflejo. Lo que tú no puedes hacer es hacer transformaciones sobre el DB de SAP. No tiene mucho sentido y violaría la integridad de la información que tú tienes ahí. Entonces, en algún momento tú tienes que replicarla en algún lado, aunque sea solamente para hacer la transformación. Y ahí es donde eso se puede almacenar en OneLake. En términos de costos, si tú reflejas esta base de datos de SAP en OneLake, es gratuito. ¿Por qué? Porque si te van a dar espacio en OneLake para replicación, para hacer reflejos, hasta la capacidad que tú tengas. Por ejemplo, si tú tienes un F4, te van a dar 4 teras para tú hacer reflejos de datos. Distinto es almacenar datos, que yo tome la información, la copie y la pegue. Eso se cobra aparte. Ok, ahí tenemos nuestros datos bronce. Ahí tenemos la información que está sin transformaciones. Entonces ahora lo que vamos a hacer es transformar esta data. Entonces, la primera parte que uno realiza en esta arquitectura de medallones, y aquí voy a volver de nuevo a la arquitectura de medallones, es darle cierta calidad a los datos. Aquí no vamos a hablar de todavía este nivel de modelo semántico, ni de dimensiones, ni nada. Lo único que hacemos para llevarlo a datos plateados es que esa información, por ejemplo, eliminar nulos, algo que pueda distorsionar la información. Entonces, en estos procesos de transformación va a depender de cómo ustedes lo quieran hacer. Si ustedes se manejan en términos de Power BI Desktop, quizá un flujo de datos Gen 2 sea lo más recomendable para ustedes. Si ustedes se manejan en términos de ciencia de datos, incluso lenguajes como Python, Spark, pueden ocupar, y lo vamos a hacer aquí, algo que se llama notebook o cuaderno. Entonces, en este proceso inicial, vamos a asignar un elemento que se llama, un cuaderno, perdón, que va a hacer la transformación de los datos para silver o para plata. Entonces, le doy aquí, lo marco y le digo seleccionar y lo voy a asignar al siguiente proceso. Entonces, aquí ya lo tengo listo, lo voy a abrir. Y esto es un cuaderno que está predefinido. Porque como les digo, la idea aquí no es que nos centremos en cómo se modela o cómo se hacen transformaciones, sino que cómo funciona la plataforma. Entonces, tengo este cuaderno que lo que hace básicamente es tomar la data, quitar los nulos y transformarlo a un formato de tabla delta. ¿Qué es un delta? Es un tipo de parquet especial para hacer analítica, que es muy usado en términos de hacer análisis. Entonces, tengo mi notebook y yo lo que tengo que hacer aquí es agregar los elementos de datos que yo quiero transformar. Entonces, me voy aquí, agregar elemento de datos, voy a mi catálogo de Wallet y voy a seleccionar mi lago de datos. Le voy aquí a agregar.
Y ahí consultas que tengan, me las van dejando y las vamos respondiendo en estos periodos de pausa. Y listo, ahí agregó el almacén de datos. Ahí tengo mis archivos que están en bronce. Y lo que vamos a hacer es, como les digo, la primera transformación, que es sacar los nulos y llevarla a una tabla de tipo Parquet, donde va a estar toda la información que yo tenía en bruto. Entonces, para eso está este cuaderno. Como les digo, las transformaciones va a depender de cómo ustedes quieran hacerlo. Entonces, aquí le voy a dar ejecutar todo. Entonces, va a ejecutar este código que estamos viendo aquí. La gracia de estos cuadernos es que tú puedes trabajar con distintos lenguajes. Entonces, aquí estamos trabajando con PySpark, pero podrías perfectamente trabajar con Spark, PySQL, SparkR, con Python, incluso con TSQL. Ahí está ejecutando. Ahí realizo el primero. Entonces tenemos que esperar que termine, que llegue aquí al final. Aquí, Sebastián Ceballos me pregunta, una consulta. Con la forma de conexión acceso directo desde el lago, no hay que programar frecuencia de actualización, es como un directory tal cual, tal como lo señala. Tiene acceso directo a los datos. Es la forma más rápida de trabajar con datos. Ok, y ahí terminó. Listo, los 4 de 4. Entonces, si yo aquí hago un refresh, lo que hizo esta transformación está actualizando. Es crear la siguiente tabla, que se llama Sales Silver. Entonces, ¿qué hicimos? Traspasamos la información que estaba cruda, le dimos cierta calidad y ahora ya tiene una medalla de plata. Entonces vamos a volver a nuestra arquitectura. Y aquí les voy a mostrar, y un poco para darle sentido a esto, que si yo me voy al almacén de datos, que es donde está la tabla que creamos, que está en Delta Parquet, perdón, lo que yo voy a hacer acá, voy a mi almacén de datos, yo incluso ya podría hacer consultas sobre la data transformada. Entonces, tengo mi tabla de data Parquet, del tipo Delta Parquet, entonces yo podría llegar hasta ahí nomás. Aquí obviamente vamos a llegar hasta hacer el informe, pero pensemos que solamente quiero hacer transformaciones, soy ingeniero de datos y no necesito ver un informe de Power BI. Entonces, hago las transformaciones y yo ya generé mi tabla. Entonces, incluso puedo utilizar sentencias SQL como para hacer consultas sobre la data. Entonces, teníamos esos archivos que estaban separados y tenía las ventas. Entonces, ahora perfectamente yo puedo utilizar esta sentencia SQL, ejecutarla, y lo que va a hacer esta sentencia SQL es tomar las ventas por año. Y ahí lo realizo. Entonces, ya puedo hacer consulta ahí. Entonces, ese es un poco y refleja cuál es la principal virtud de esta arquitectura. Que los equipos pueden trabajar en distintos niveles. Yo no tengo que esperar que alguien haga un informe SQL, si yo soy ingeniero de datos, perdón, informe en Power BI, si yo soy ingeniero de datos. Yo perfectamente puedo ir a la capa de plata y empezar ya a hacer consultas que pueden tener sentido para el área en la cual yo me desenvuelvo.
Aquí, antes de ya pasar a la parte final, que es donde la transformamos en oro, Sebastián me hace otra consulta. Dice, el lenguaje TSQL maneja la misma sintaxis, nomenclatura y funciona el lenguaje SQL convencional. Es muy similar. Yo diría casi al 95%. Tiene algunas nomenclaturas que son un poco distintas, pero están basados en lo mismo. Pero es casi lo mismo, no son 100% lo mismo. Pero si te manejas en SQL, perfectamente tú puedes utilizar TSQL, no vas a tener problemas por ese lado. Ok, entonces ya mostramos, llevamos nuestra data a un nivel, le dimos una medalla plata, entonces ahora lo que queremos es tomar la data, llevarla hacia oro, darle una medalla de oro. ¿Y qué es lo que buscamos a ese nivel? Generar data ya de calidad, que se pueda trabajar, por ejemplo, con un informe de Power BI. Entonces, ¿qué hacemos básicamente a ese nivel? Es crear los modelos semánticos, crear las dimensiones, las tablas de hechos. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima parte. Entonces, vamos a volver aquí a la arquitectura de medallones. Entonces, vamos a ir a la nueva transformación. Y esta transformación, de nuevo, vamos a ocupar otro cuaderno de otro cuaderno. Y como les digo, si ustedes se manejan en Power BI Desktop, esta transformación perfectamente ustedes la podrían hacer de esa forma. Lo importante es que vayan separando la información o la vayan modelando en distintas medallas. No hagan toda la transformación de una sola vez, sino que permitan que distintos equipos puedan trabajar a distintos niveles. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando lo pasamos a Silver. Vamos a agregar los elementos de datos. Y de nuevo, vamos a elegir nuestro lago de datos. Lo voy aquí a agregar. Y vamos a ejecutar de nuevo todo el cuaderno. Entonces, como les decía, a este nivel lo que queremos es crear las dimensiones. Entonces tenemos nuestra data, que ya le sacamos los nulos, que ya está en plata. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esa data, dividirlas en tablas de hechos y de dimensiones. Entonces, por ejemplo, lo primero que hace este código es tomar la data y generar la dimensión de fecha. Después va a haber otro código que va a generar, por ejemplo, la dimensión de cliente, etc. Entonces, esto después se ve de forma visible en el modelo, así que no se preocupen. Y le damos de nuevo aquí a ejecutar todo. Y lo mismo, esperamos que se ejecute. Y lo que va a hacer esto es crear las dimensiones y la tabla de hechos. Esperamos ahí que termine, así que tenemos un espacio para responder más consultas, así que me las pueden dejar ahí en el chat. Tengo que esperar que llegue aquí abajo.
Ahí ya está ejecutando el último. Y listo. Ahí terminó de hacer las transformaciones. Voy a expandir aquí, le voy a dar a actualizar. Y si me voy de nuevo a tablas, como ustedes ven, ya creó las dimensiones. Entonces tenemos la dimensión de cliente, la de fecha, la de producto y la tabla de hechos, donde tiene las ventas. Y listo, ahí ya tenemos nuestra data en oro, pero nos falta crear el modelo semántico, el cual nos va a servir para hacer el informe. Entonces, voy a volver aquí a mi arquitectura de medallones y vamos a crear el modelo semántico. Y para ello, vamos a ir aquí. Voy a filtrar acá, vamos a volver a nuestro Lighthouse y vamos a crear un nuevo modelo semántico. A este nuevo modelo semántico le vamos a colocar ventas en oro. Y aquí definimos cuáles son las dimensiones. Aquí me falta una tabla. ¿Qué pasó? Un segundo, por favor, que no está actualizado esto. Ahora sí, a ver. Mm, 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 mm. Lo voy a tratar de crear acá, ¿verdad? Un segundo. Ok. Entonces, vamos a crear el modelo semántico con lo que hay, porque no atrasarnos. Igual estamos un poquito atrasados, así que creamos el modelo semántico. Vamos a agregar datos. Perdón, aquí. Y lo vamos a tener que hacer con esta dimensión. Ahí está. Ahora sí, apareció bien. Así que le vamos a dar el nombre y vamos a crear nuestro modelo semántico. Le voy aquí a confirmar. Están las dimensiones, la tabla de hechos. Lo confirmo y me va a mostrar las distintas tablas y ahora yo tengo que relacionarlas. Ahí está generando el modelo. Entonces, como les digo, esto uno podría generar varios modelos de acuerdo a los distintos equipos. Entonces podría generar aquí de ventas, pero podría generar un modelo semántico que sea para el equipo de recursos humanos. Va a depender un poco de la data, pero lo importante es que tengas una sola fuente de datos. Y ese es un consejo si se dedican a la analítica. No que cada equipo tenga sus propias fuentes de datos, porque tú pierdes integridad y pierdes gobernanza sobre los datos. Entonces, voy a crear este modelo.
Vamos a relacionarlo. Lo hay que guardar. Los productos, ahora relacionamos los clientes. Y por último, las fechas. Y le doy a guardar. Y tenemos listo nuestro modelo semántico. ¿Qué nos falta ahora? La última parte. El informe. Entonces, tenemos nuestro modelo semántico. Voy aquí a crear nuevo informe. Y con esto ya estaríamos terminando el demo. Y aquí yo perfectamente vamos a hacerlo un poquito más rápido. Nos vamos a ir de nuevo a la arquitectura de medallas. Y nos vamos a ir a la última parte, aquí a nuevo elemento, informe. Y aquí vamos a seleccionar el modelo semántico y le vamos a pedir que nos cree un informe de forma automática, para no tener nosotros aquí que estar seleccionando la data. Entonces le digo crear informe de forma automática y listo. Va a tomar mi modelo semántico, va a hacer un análisis y va a relacionar las tablas de acuerdo a lo que él defina como interesante. Y listo. Ahí está nuestro informe. Y esto ya está listo para poder guardarlo y publicarlo. Y ahí pasamos desde la data que estaba cruda, le fuimos dando medallas. Primero hicimos la primera formación, quitamos los nulos, la dejamos en plata. Después creamos las dimensiones, las tablas de el modelo semántico, ya con data de calidad, que puede ser utilizada en informes. Y aquí ya generamos el informe. Y con eso terminamos la charla de hoy. Consultas que tengan, aquí creo que queda alguna.